Buenos días, mi querida audiencia, otra vez con ustedes para bendecirlos, para pedirle a Dios que llene nuestras vidas con el conocimiento de su palabra, que nos transforme cada vez que escuchamos la palabra, que nos avive para que podamos representarlo aquí en la tierra como Él nos mandó a hacerlo, embajadores de las cosas celestiales, del reino de los cielos. Así que, como siempre, sigo bendiciendo sus espíritus con el gozo. Sigo bendiciéndolos para que puedan experimentar el gozo en las diferentes formas, en las diferentes facetas que Dios nos muestra y nos revela a través de las Sagradas Escrituras. El gozo que sentían los grandes hombres cuando estaban obedeciendo la palabra. El gozo que tenían cuando sabían que la presencia de Dios estaba con ellos y que habían sido instrumentos usados por Dios para hacer conocer la presencia de Dios, la gloria de Dios, la voluntad de Dios, y para transformarnos cada día más a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Así que hoy nuevamente quiero bendecirlos con el gozo de traer la gloria de Dios a tu comunidad, a tu familia. Traer la gloria de Dios y unirte con personas que están buscando lo mismo, con un corazón puro, con un corazón bien enfocado en las cosas del reino, para que Dios nos visite y nos transforme y podamos verdaderamente traer a muchos a la presencia de Dios. Así que deseo este día bendecir su espíritu, el espíritu que Dios puso en ustedes cuando nos creó. Dice la palabra de Dios que Dios nos creó en espíritu, alma y cuerpo. Y quiero bendecir todo tu ser, pero especialmente el espíritu. Quiero bendecir tu corazón. Quiero bendecirte para que tengas ojos abiertos, espirituales, y oídos atentos, espirituales, y que puedan recibir la palabra de Dios y experimentar el gozo, porque puedes ser usado como un instrumento de Dios para traer la manifestación de la gloria de Dios. Nosotros hablamos que la gloria de Dios, pero cuando verdaderamente Él nos visita, hay un avivamiento, hay una transformación genuina en todos nosotros. Podemos estar alegres en la presencia de Dios, pero el gozo de que Él nos ha visitado, y en ese momento y en esa visitación hay una transformación, hay un verdadero arrepentimiento, hay verdadera convicción de las cosas que estamos haciendo mal, podemos saber que Él nos ha visitado. Cuando el Espíritu Santo nos toca, nos abre los ojos, nos abre los oídos para escuchar y ver lo que necesitamos. Eso es avivamiento. Avivamiento para el cristiano es una convicción verdadera de lo que hemos hecho mal, de lo que necesitamos cambiar por medio del poder del Espíritu Santo. Hoy yo los quiero bendecir con esa bendición, con la bendición que tuvo David, con la bendición que tenía David cuando trajo el arca a Jerusalén. Él quería traer el arca a Jerusalén. Voy a leerles esta escritura que se encuentra en Primera de Crónicas 15:25, lo que dice: muy alegres y muy gozosos, David y los ancianos de Israel y los jefes de 1000 fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-Edom. La historia aquí es que el arca del pacto, que era la marca de la manifestación de la presencia de Dios en ese entonces, había sido capturada por los filisteos por 40 años y se la habían llevado al territorio enemigo, y ahora la estaban trayendo de regreso. Y cuando David se convirtió en rey, él quiso hacer las cosas correctamente. Él quería que la manifestación de la gloria de Dios habitara en Jerusalén. Y con muy buenas intenciones,
pero con una mala metodología y por ignorancia de la palabra de Dios, escogió un gran número de personas y con un gran esfuerzo fue hasta la ciudad de Kiriat Jearim y comenzó el viaje para traer el arca hasta Jerusalén. Pero durante ese camino cometieron un grave error y pecaron. Y Dios mató a un hombre, a Usa, por haber tocado el arca. Ellos tuvieron que parar y dejar el arca en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y eventualmente Dios comenzó a bendecir la casa de Obed-Edom, porque la presencia del Señor estaba allí. Porque cuando llevamos la presencia del Señor en nosotros hay bendición en abundancia. Entonces, David regresó a la palabra de Dios para buscar, para investigar y para encontrar qué era lo que él había hecho de malo y qué tenía que hacer para corregirlo y así poder traer el arca a Jerusalén. Sí, David cometió un error. Sí, él cometió una imprudencia. Por su afán, por su deseo de traer la presencia de Dios manifestada a Jerusalén, que estaba representada por el arca, se le olvidó algunas cosas. Pero, ¿qué hizo David? Corrió a la palabra de Dios, corrió a buscar qué estaba pasando. Y ellos encontraron la respuesta que estaban buscando en la palabra de Dios. Entonces, ellos fueron por segunda vez. Y esta vez había un gran regocijo, un gran gozo entre todos los que David había llamado y que se habían unido mientras traían el arca a Jerusalén. Así que yo te bendigo en esta mañana. Te bendigo con la bendición de David, con la bendición de ir a buscar en la palabra cuando hemos hecho algo mal y saber qué es lo que Dios quiere que corrijamos, para que la presencia de Dios sea manifestada en medio nuestro y podamos ser ese grupo de personas que estamos hambrientos y sedientos para traer la gloria de Dios en medio nuestro. Tú y yo hemos nacido en una cultura que tiene hambre y sed desesperada por Dios. Tú y yo hemos nacido en un tiempo y en una cultura y en una temporada en la historia del mundo donde hay un anhelo verdadero, donde hay un clamor por algo más que solo religiosidad, porque estamos buscando por esa presencia legítima y poderosa de Dios en medio nuestro. En esta nación, y a través de muchas naciones en el mundo, hay miles de iniciativas de cosas grandes, de cosas pequeñas, congregaciones, comunidades de fe, iglesias, familias, iglesias en las casas, ciudades enteras que se están movilizando porque desean sentir la presencia del Señor. Deseamos sentir una visitación de Él. Deseamos que verdaderamente cuando hablamos de avivamiento, porque Él estuvo en medio nuestro, hay una transformación verdadera en medio de su pueblo, en medio de esa familia, en medio de esa comunidad, sin importar si somos 5, somos 100 o somos miles. Pero hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera convicción. Se nos abren los ojos del Espíritu y nuestro corazón está contrito. Y nos arrepentimos porque queremos tocar la gloria de Dios, porque queremos sentir al Dios Todopoderoso en medio nuestro. Así que hoy yo le pido a Dios que nos bendiga con la unción necesaria para poder ver en la verdad en la palabra de Dios, de qué es lo que tú y yo necesitamos para preparar el camino. ¿Qué es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros para que Él habite y permanezca en medio nuestro con su gloria manifestada con poder de lo alto? Ya sea, si tú estás en un grupo pequeño, en una comunidad de fe, o en tu casa, o en tu trabajo, o en el lugar que a Dios le plazca, porque tú y yo hemos aprendido a preparar el camino para una visitación del Dios Altísimo. Sé bendecido en este día, encontrando, conociendo e implementando las verdades de la palabra de Dios, que traen un increíble gozo,
por la visitación del Dios Todopoderoso en medio tuyo. Sé bendecido, experimentando ese gozo extravagante, extraordinario, que va más allá de compartir simplemente la alegría de estar adorando al Señor, pero que Él no nos ha visitado, no ha traído un verdadero cambio en cada uno de nosotros. Sé bendecido en ese movimiento que Dios está haciendo en esta nueva época, en esta nueva temporada. El Señor ha dicho que derramará su espíritu sobre toda carne, sobre hombres, mujeres, ancianos y niños. Sé bendecido, experimentando personalmente y ayudando a traer la presencia de Dios en medio nuestro. Sé bendecido, siendo el líder o teniendo el líder que traerá todos los componentes necesarios. Porque deseo decirte que no solamente es necesario saber la verdad de lo que se tiene que hacer. Los escribas y los levitas sabían lo que se tenía que hacer, pero ellos no estaban en la posición de dirigir a la nación. Necesitamos un equipo. Necesitamos, como dicen en inglés, un teamwork, un equipo de trabajo, donde cada uno tiene una posición diferente, pero unidos en armonía y con un mismo propósito. Necesitaban un rey en el Antiguo Testamento que organizara y pudiera dirigir la nación, que organizara y trajera todo lo que se necesitaba para poder traer el arca de Obed-Edom. Eran muchos los componentes, eran muchas las personas con diferentes posiciones que se necesitaban. Así que hoy te bendigo, para que seas el líder o tengas el líder en medio tuyo, que tiene la unción de Dios en su vida, como la unción de David, que implementó las cosas que eran necesarias, que tuvo la valentía de reproducir sus valores, que tuvo la valentía de levantar los estándares en un mundo que no quería que fueran levantados. Yo te bendigo de esa manera en este día, para que por medio tuyo estés tan lleno del Señor que puedas traer avivamiento. Primero que todo, tú lo recibas, tú lo impartas en tu familia, en tu comunidad, en tu negocio, en tu trabajo, en tu escuela, donde tú te encuentres. Yo te bendigo para que ese avivamiento, ese fuego ardiente con el que tú estás, pueda ser llevado todos los días de tu vida en todas tus situaciones. No solamente cuando estás en las iglesias, no solamente cuando estás con un grupo de personas que aman al Señor, sino que sea tan fuerte tu presencia donde te encuentras que muchas personas caerán de rodillas en arrepentimiento buscando la presencia del Dios Todopoderoso. Sé bendecido con favor celestial. Sé bendecido con favor con aquellas personas que son indispensables que se unan para que la visitación divina suceda. Sé bendecido con favor con líderes, con seguidores, con la iglesia joven, con la iglesia antigua, la iglesia tradicional. Favor con aquellos que ni siquiera creen en Dios. Y con favor con aquellos que creen en Dios y lo han hecho por largo tiempo. Sé bendecido. Yo le pido a Dios que te bendiga a ti, me bendiga a mí y bendiga a aquellos hombres y mujeres que verdaderamente queremos que Dios habite en medio nuestro, para que el reino de Dios sea avanzado, para que muchas personas vengan a conocerlo y puedan tener hambre y sed del Dios que tú sirves y que yo sirvo. Cuando David propuso la idea a la nación de Israel, hubo gran regocijo. Hay escritos de la nación de Israel donde se ve que mover a esta nación requería muchas fuerzas militares, porque tenían que empujar la oposición de la iniquidad, de la rebeldía que había en las personas, y tenía que ser removida antes de que Dios pudiera venir y permanecer en medio de ellos. Pero en ese tiempo de la historia de Israel, David tuvo un gran favor,
cuando él presentó la idea y la nación lo aceptó y lo abrazó gozosamente. Yo pido en esta mañana que tengas el favor, que el Señor nos dé el favor para cuando presentes lo que Dios quiere hacer contigo, en medio tuyo, en tu comunidad, en tu familia, puedas tener la unción y el favor y seas aceptado. Y se unan muchísimos a lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Hay una bendición final que quiero hacer a tu vida, que podemos observar en esta escritura, y es la bendición de ser capaz de ver un nuevo camino, una nueva metodología, sin violar el viejo camino. Es decir, sin violar ninguno de los principios de las Sagradas Escrituras. David fue ese hombre. David fue el hombre escogido por Dios para introducir una nueva faceta de adoración en la historia del sistema religioso. Porque desde el tiempo que el pueblo se encontró con Dios en el monte de Sinaí hasta esa temporada de David, que fueron más o menos 500 años, no existía la adoración con música en el tabernáculo. Habían muchos ritos, habían ceremonias, habían ciertas clases de rutinas, habían tiempos para santificar, para presentar ofrendas, habían muchas cosas correctas en la forma como adoraban a Dios. Habían diferentes clases de adoración. Había una adoración elegante, había adoración que complacía a Dios. Sin embargo, Dios esperó por 500 años para ver una adoración con instrumentos musicales. Dios esperó por 500 años para que un hombre con un corazón de adorador, que le quería adorar extravagantemente, tuvo la creatividad de introducir una nueva herramienta, que fueron los instrumentos musicales, como un implemento para realzar la adoración musical. Te bendigo con esa misma unción, para que puedas ver el corazón y escuchar el corazón de Dios y querer complacer a Dios con algo que es único, que es hermoso, que es maravilloso, que traerá a muchos en este tiempo, en esta temporada, a adorar a Dios extravagantemente como Él lo merece. Porque Él merece recibir toda adoración y toda gloria y toda alabanza. Ahora pensemos que cuando David trató por primera vez de traer el arca del pacto, en él existía ese deseo de adorarlo extravagantemente. Él trajo danzas maravillosas. Él trajo músicos, los mejores de Israel. Él fue a través de todo Israel para encontrar los mejores talentos, los mejores levitas, y Él los organizó de diferentes maneras y trajo algo nuevo, maravilloso. Me puedo imaginar toda la inversión de tiempo, todo el trabajo, todo el gozo, todo el deseo de buscar lo mejor para Dios, de darle lo mejor para Dios. Invirtió tiempo, invirtió esfuerzos para darle lo mejor a Dios. No a la ligera, no a la carrera. Él quería darle lo mejor a Dios porque tenía un corazón de adorador. Yo hoy te bendigo para que tengas ese espíritu que quiere adorar a Dios y darle lo mejor de Dios, el espíritu que había y la unción que había en el rey David. Hoy te bendigo todo esto. Pero te recuerdo que aunque David tenía todo eso, él ignoró lo antiguo. Él no escudriñó las escrituras lo suficientemente y cometió una imprudencia, cometió un error, porque él no sabía que el arca debía transportarse sobre 2 palos de madera sostenidos en los hombros de los levitas únicamente. Él no sabía eso. Su emoción de adorar a Dios extravagantemente, de hacer algo nuevo, de
manifestar lo que Dios le estaba revelando a su corazón, lo que Dios deseaba que él introdujera en Israel. Fue tanta su emoción que él ignoró las cosas antiguas. Él ignoró los mandatos y Dios se enojó. Dios se enojó, aún con ese corazón de adorador extravagante. ¿Y qué pasó? El Señor los juzgó. Y David tuvo que parar la procesión, y David no pudo llevar el arca hasta Israel. Sin embargo, su pasión y su amor por Dios no se apagó. Al contrario, su amor y su pasión y su deseo de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, lo llevó a introducirse más en las Escrituras y a conocer más las Escrituras y a buscar, Señor, ¿qué ha pasado? Porque él había escuchado a Dios, porque él sabía que Dios quería algo maravilloso, algo nuevo. Él no se apagó, él no se retiró. David no huyó, sino al contrario. Él quiso encontrar la verdad. Y más tarde, el tiempo que se haya llevado, yo no lo sé, con un entendimiento más claro de la palabra, más maduro, David fue capaz de pararse en los fundamentos antiguos y meticulosamente obedecer todos los mandatos que específicamente describían a los levitas y específicamente describían a la línea sacerdotal, quienes eran los únicos que podían cargar el arca del pacto sobre sus hombros en ese entonces. Entonces, ¿qué hizo David? Con alegría rebosante, con pasión rebosante, se paró en esos fundamentos rectos y justos de la palabra y obedeció. Se paró en esos fundamentos antiguos, sin ignorarlos, sin negarlos y sin violarlos, como había sucedido antes, y así él pudo adicionar e introducir y realzar con algo nuevo y maravilloso la adoración al Dios Todopoderoso. Así que pido al Señor en este día que sean bendecidos con esa sabiduría y con esa unción de pararte sólidamente en los principios y en los fundamentos que Dios nos ha descrito en su palabra, y que conozcas esas verdades de los fundamentos de la palabra de Dios, que conozcas la palabra de Dios y la encarnes en tu vida, y la ames, y la obedezcas, y al mismo tiempo que camines muy detalladamente y que no te quedes encerrado en las formas antiguas, en las maneras antiguas y tradicionales que Dios ha establecido, sino que busques el corazón de Dios, que veas en la palabra y unido al Espíritu Santo puedas ver como lo hizo David, las nuevas formas como puedes adorar a Dios de una manera extravagante. Sé bendecido y bendecida, amada mía, con ojos para ver por fuera de las tradiciones y de las normas religiosas en las que hemos nacido. Y por esa intimidad que tú tienes con Dios, por ese conocimiento de la palabra con el que tú estás creciendo, quieras adorarlo extravagantemente, en una forma que en este tiempo muchos querrán unirte a ti para adorar a nuestro Dios. Sé bendecido o bendecida, con ojos para ver lo que hay en el corazón de Dios. Yo te bendigo, para que puedas sentir el corazón de Dios y puedas adorarlo de espíritu a espíritu, y puedas traer contigo la presencia de Dios, y puedas afectar a miles de personas alrededor tuyo. Puedes afectar a personas que ni siquiera te están viendo, porque tú llevas dentro de ti ese ardor, ese fuego, esa pasión, y la presencia de Dios habita en ti. Yo te bendigo con el gozo de servir a Dios con nuevas formas, con nuevos métodos, con nuevas maneras, sin olvidar lo antiguo.
sin violar las leyes de Dios, sin violar la palabra de Dios. Yo te bendigo con el gozo que experimentas cuando sabes que estás obedeciendo a Dios y estás trayendo la presencia de Dios en medio de ti, afectando a todas las personas a tu alrededor, porque la presencia de Dios trae cambio, trae transformación, trae convicción, trae arrepentimiento. Yo te bendigo con la unción de David, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.